Sobre Licias, creo que el prólogo de Paola Vianello de Córdoba, sobre el asesinato de Eratóstenes, defensa, es muy puntual. Dice: Licias, considerado por los antiguos como el más genuino exponente del estilo ático medio, e incluido en el canon de los oradores áticos fijado en la época helenística, vivió en Atenas entre los siglos 5 y 4 antes de nuestra era, quizá 459-444 al 380. Aquí, por supuesto, nosotros nos detendremos para aclarar estilo ático medio. Y primeramente, ático se refiere a Atenas, quedará bastante claro, y medio, pues bueno, hay una tradición anterior y una tradición posterior. Esto es el que sea medio, como también existe en la comedia o existen algunas otras. Luego, hablando de oradores áticos y del canon fijado en la época helenística, se refiere a el canon creado por los alejandrinos, los filólogos que trabajaron en la biblioteca de Alejandría. Sigue Paola Vianello de Córdoba diciendo: por su condición de meteco, fue excluido de toda actividad política, y después de que fue privado de su considerable patrimonio por los 30 tiranos, se dedicó con empeño para sobrevivir a la profesión de logógrafo. Esto también es algo muy importante. Primero, meteco. Aclara Paola Vianello: metecos en Grecia eran los habitantes de una polis que había nacido de padres pertenecientes a otras poleis o a países no griegos. Los metecos generalmente se dedicaban a actividades comerciales y productivas en grande o en pequeña escala. Esto nos aclara el término meteco. En síntesis, podríamos nosotros traducirlo como extranjero, aunque si era de padres no de Atenas, pero nacido en Atenas, también era considerado meteco, como un extranjero. Y luego tenemos los 30 tiranos, que, bueno, también se refiere a la época, obviamente, y esta es una época de la tiranía. No voy a aclarar en este momento el término del que ya he hablado en otro video, pero no es idéntico al nuestro. Finalmente tenemos lo de la profesión de logógrafo, que es también muy importante para entender. Dice Paola Vianello en otra de las notas: logógrafo designaba al escritor en prosa, contrapuesto al escritor en verso. Epopoios fue atribuido en la época clásica a todo profesional que escribe discursos para otros. Y este es un punto muy importante, porque el logógrafo puede ser cercano para nosotros a abogado. Sin embargo, no es exactamente como nuestro término abogado. Estas personas, los logógrafos, se dedicaban a escribir los discursos que se presentaban ante un jurado, por ejemplo, para acusar o defender a alguien, y cobraban por ello. Las personas tenían que presentarse de manera personal y defender sus causas o acusar a alguien. Entonces, Licias era esto: logógrafo.
Finalmente, la parte que nos interesa a nosotros de este prólogo llegó a ser de este modo el logógrafo más famoso de su tiempo, a tal punto que los antiguos decían que si Sócrates no hubiera tenido la soberbia pretensión de defenderse por sí mismo en el proceso, habría escapado de la condena a muerte confiando su defensa a Lisias. Y bueno, esto es en cuanto a la valoración que se le dio a Lisias. Ahora, Lisias en español está representado sobre todo por los 2 tomos de Gredos, traducidos por José Luis Calvo Martínez. Este primer tomo es de 1988. Generalmente cuando son 2 tomos son casi siempre del mismo año. Cuando son más tomos, pues fueron saliendo poco a poco. De hecho, este es el caso. El segundo tomo es de 1995. La cantidad de discursos de Lisias, lo veremos en un momento, dice discursos y vienen enumerados en este primero 15 discursos, y en este tomo 2 vienen del 16 al 35. Debemos señalar que el número 35 es uno curioso que también se reproduce, existe para Demóstenes, el discurso amatorio. De estos discursos hablaré en otro video. Son, pues, la edición más autorizada en español en cuanto a la obra completa de Lisias. Ahora, existen algunas otras ediciones, esta que estaba yo mostrando hace rato, sobre el asesinato de Eratóstenes, defensa de Paola Vianello de Córdoba, editada por la UNAM, Cuadernos del Centro de Estudios Clásicos, en 1980 y una reimpresión en 1990. Tenemos igual contra Eratóstenes. Este es de la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, editado por primera vez en 1976, traducido por Lourdes Rojas Álvarez. Y un tomo más, Lisias, defensa ante Simón, introducción, traducción y notas, Paola Vianello de Saroto o de Córdoba, editada por David García Pérez para la UNAM en 2015. Es una obra póstuma, no sé todos los detalles, pero seguramente estaba prácticamente lista para su edición cuando la doctora lamentablemente falleció. Y esto lo digo porque realmente era una excepcional profesional de la filología y particularmente de la etruscología. No conozco otra traducción, así que deben ser prácticamente las únicas, a menos que en Gredos nos mencionen alguna otra. Veremos rápidamente si da cuenta el tomo de alguna.
pero hasta donde yo puedo ver, no. Dice si viene alguna. Fernández Galiano, Madrid 1953, 1973, 63 y dice incompleta, aclara. Y parece que es la única. No viene otra más en español. Vienen en otras lenguas. Entonces, bueno, pues es para el mundo hispano, pues la edición de Gredos y en México en concreto las ediciones también de la UNAM.